Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de psicoanálisis parte 2. Hoy nos toca ver los post-freudianos. Nos vamos a basar en el texto de la profesora Patricia Altamirano sobre historias del movimiento psicoanalítico, orientaciones psicoanalíticas post-freudianas, principales conceptos. Bueno, habíamos visto en la clase pasada el surgimiento del psicoanálisis, la figura predominante de Freud como su fundador, su precursor, la persona que dio el puntapié a este método de tratamiento, de intervención, de investigación y sobre todo la constitución de las teorías psicológicas respecto a los trastornos mentales de índoles psicopatológicos. Vamos a avanzar en la clase de hoy con cómo derivó este movimiento en esto que llamamos las orientaciones post-Freud. Hubo muchos de sus colegas que siguieron sus preceptos, sus conceptos, pero que se fueron diferenciando, ya sea de las consecuencias teóricas de sus conceptos o de la metodología de intervención. Recordemos que para Freud el psicoanálisis es una teoría psicológica, un conjunto de conceptos para la comprensión del fenómeno psíquico, del fenómeno psicopatológico, para la comprensión de la actividad mental. En ese sentido, va a aportar teorías psicológicas de los procesos anímicos. Pero también para Freud, el psicoanálisis es un método de investigación, de indagación acerca de los procesos psicológicos. Y es un método terapéutico, de intervención, de tratamiento. Las divergencias que va a haber entre los distintos psicoanalistas posteriores a Freud, incluso algunas divergencias se dan contemporáneas a Freud, empiezan juntos y empiezan a distanciarse de conceptos y terminan haciendo una ruptura y generando una escuela distinta. Bueno, pero vamos a ver que estas divergencias pueden darse, como les decía, ya sea en los conceptos aportados por el psicoanálisis, vamos a decir, ortodoxo, el psicoanálisis creado, postulado y practicado por Freud, o también puede haber divergencias en la metodología implementada. Vamos a ir viendo con algunos detalles los aportes de las divergencias más importantes. Bueno, acá tenemos la figura de Alfred Adler. Les he puesto la foto, les he puesto la banderita para que sea por ahí más fácil reconocerlos. Adler fue un médico y psicoterapeuta austríaco. Ahí tienen la bandera del imperio austríaco en ese momento. Fundador de la escuela conocida como psicología individual. La psicología individual que propone Adler tiene la característica de que la divergencia que va a tener Adler con Freud va a ser acerca de las consecuencias teóricas de las preposiciones de Freud. Va a ser la primer gran divergencia, la primer gran ruptura con el psicoanálisis ortodoxo, la que propone Adler. Los motivos de este alejamiento, van a generar finalmente una ruptura y una separación absoluta con la figura de Freud. ¿Y por qué va a estar motivado esto? Bueno, un poco por el alejamiento de Adler respecto a las ideas de sexualidad a las que había llegado Freud, y además por la importancia que Adler le va a dar al yo. De hecho,
Su escuela se denomina psicología individual. Bueno, la primera gran divergencia está fecha en 1911. Adler consideró el tipo de fenómenos estudiados por Freud, esto es, los sueños y los fenómenos del inconsciente, pero se distanció de las consecuencias teóricas que estos fenómenos tenían, según Freud. Para Adler, los sueños representaban el proyecto vital y el futuro del individuo y no se encontraban necesariamente vinculados a un pasado reprimido, como sí sostenía Freud. En la propuesta de Adler, la etimología de las neurosis también es distinta a la de Freud. Según Adler, las neurosis se generan en función al futuro. El individuo no está guiado por el principio de placer y por el principio de realidad, sino por su voluntad de poder. Miren qué interesante lo que plantea. Dice que la dinámica psíquica del individuo se pone en marcha por la autoconfianza y por la fe en su poder psíquico particular a partir de un deseo de superioridad. Este deseo de superioridad va a tener como contraparte el principio de inferioridad. Deseo de superioridad y principio de inferioridad van a ser conceptos que Adler va a trabajar muchísimo. La neurosis, ¿cómo es entendida la neurosis por Adler? Bueno, la neurosis es entendida como el sentimiento de inferioridad del individuo que ante las dificultades externas del mundo, las dificultades que se le plantean, se repliega sobre sí mismo y exige de los otros, ajenos a él, que le manifiesten su comprensión y que le den atención. La dinámica del desarrollo psíquico, se va a mover entonces entre el complejo de inferioridad que aparece en el individuo ante las demandas sociales y una sensación de superioridad que surge de la voluntad de afirmar su propio poder. Las pulsiones sexuales, ¿cómo las va a entender Adler? Bueno, las va a entender como que representan la acción de la voluntad de poder, esa energía de dominación de los individuos. Adler afirma que por superar el complejo de inferioridad aparecen en el individuo procesos de compensación que son propios para garantizar este equilibrio. Estos procesos de compensación surgen cuando una habilidad psíquica es menor o inferior a la tarea que hay que enfrentar. Y por lo tanto, el psiquismo intenta una compensación por parte de alguna otra actividad en la que es superior respecto a la tarea. O sea, una compensación a través de una actividad en la que el individuo se siente altamente capacitado e incluso superior a otros individuos para desarrollar la misma tarea. Adler va a hablar mucho de que esto lo podemos ver en el comportamiento omnipotente de los seres humanos, que a veces ese comportamiento omnipotente y soberbio, en realidad, lo que enmascara es un complejo de inferioridad y busca una compensación a través de alguna competencia que se considera óptima o superior para enfrentar el desafío que la realidad le propone o a lo que lo enfrenta. La conciencia. La conciencia va a ser un concepto central en la teoría de Adler. ¿Por qué? Porque es donde va a poner el foco, pero a diferencia de Freud, de lo que Freud hablaba de conciencia, aunque no le daba este nivel de relevancia, ustedes saben que Freud ponía el foco en el inconsciente. Bueno, Adler va a concebir la conciencia como la conciencia de un hombre incompleto y vulnerable. Y por eso esa voluntad de superación y de poder. Adler va a decir que el yo individual, y luego vamos a ver las distinciones por ahí que hace, el yo individual va a ser un elemento central en la teoría de él. De hecho, la escuela que él crea se llama psicología individual,
Dice, el principio que guía la dinámica de superioridad e inferioridad se asienta sobre el concepto de estilo de vida. Esta dinámica se articulará con el exterior en la confluencia con las fuerzas del ambiente. Para la psicología individual, el ser humano no es solo un producto del ambiente, sino que crea una estructura propia sobre las experiencias vividas durante su vida, las interpreta y busca satisfacer sus deseos de superioridad. Entonces, el conflicto para Adler va a estar situado entre la situación real del individuo y sus aspiraciones. No va a ser el conflicto entendido por Freud relacionado con la inconciliabilidad de un deseo inconsciente y el yo del sujeto o la realidad moral, ética del sujeto. Acá el conflicto está situado entre la situación real del sujeto y sus aspiraciones. Acá vamos a ver un aporte importantísimo dentro de los disidentes o de los post-freudianos. Acá tenemos a Carl Gustav Jung. Jung fue médico suizo, fue una figura central en la etapa inicial del psicoanálisis. Trabajó con Freud mucho tiempo. Tuvieron un trabajo en colaboración muy estrecho hasta que ciertos conceptos que propone Jung empiezan a separarlo del psicoanálisis freudiano. A modo anecdótico, si se quiere, tan importante era esta relación que cuando Freud empieza a tener ciertas resistencias en el entorno, en su entorno alemán, porque era bastante resistido y luego, debido al nazismo y toda la persecución que hubo en ese sentido, él traslada el epicentro del psicoanálisis justamente a Zúrich por la posición que tenía Jung en ese momento, una posición de mucho prestigio académico incluso. Bueno, vamos a ver su aporte. Él crea la llamada psicología analítica y justamente una de las razones de esta divergencia está relacionada de vuelta con las consecuencias teóricas de los aportes freudianos. Jung va a elaborar una teoría centrada en los complejos, entendidos como grupos de contenidos psíquicos que, desvinculados de la conciencia, pasan al inconsciente, donde continúan llevando una existencia relativamente autónoma, influyendo sobre la conducta. El inconsciente personal estaría formado por estos complejos. Perdón. La psicología analítica, entonces, que va a proponer Jung, toma dos conceptos muy importantes: el inconsciente colectivo y las representaciones arquetípicas. La estructura de la psique abarca consciente e inconsciente, pero además de la conciencia, el inconsciente personal, existe el inconsciente colectivo. Ese concepto explica la zona de la psique formada por las representaciones arquetípicas, vinculadas a los instintos como tendencias. Por tanto, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal son distintos, porque desde su configuración son distintos. La psicología analítica, entonces, de Jung va a decir del inconsciente personal, al igual que Freud, que este inconsciente personal se constituye por representaciones a partir del complejo de Edipo, surge de la experiencia personal y de contenidos que alguna vez han sido conscientes, pero que han desaparecido de la conciencia o han sido reprimidos. El inconsciente colectivo, por el contrario, está
compuesto de arquetipos, imágenes inconscientes de los instintos que nunca han estado en la conciencia y deben su existencia a la herencia filogenética. En el inconsciente colectivo, estas representaciones son idénticas en los individuos y constituyen un sustrato psíquico común de naturaleza suprapersonal. Estos arquetipos indican la existencia de representaciones en la psique que parecen estar presentes siempre y en todas partes. Con siempre hace referencia a esto está presente en los distintos sujetos, en las distintas culturas y a través del tiempo. No cambia, pero nunca han devenido conscientes. Arquetipo lo plantea como un segundo sistema psíquico de naturaleza colectiva, universal e impersonal, idéntico en todos los individuos. En este sentido, Jung se va a diferenciar de Freud y de Adler por considerar que el psicoanálisis no se trataba solamente de una psicología personal, donde los factores etiológicos o causales de diversas patologías son consideradas casi totalmente como de naturaleza personal. Jung destacaba la existencia de factores, instinto sexual, de autoafirmación, que son peculiaridades del inconsciente colectivo compuesto de arquetipos preexistentes, que son heredados y que pueden llegar a ser conscientes solo en segundo lugar. Tienen una implicancia en la vida anímica de las personas, pudiendo dar forma definitiva a determinados contenidos psíquicos. El arquetipo, el concepto manejado por Jung, no es un concepto mitológico, ni místico, ni mágico. Es una cuestión empírica, cercana a los conceptos de transmisión biológica de la herencia y como tal interviene en los procesos de generación de síntomas. A diferencia de Freud, Jung se oponía a una psicología personalista que reduce las causas de las enfermedades a las personas. Para Jung, la causa del malestar está vinculado con la negación de estas fuerzas arquetípicas y a la falta de cooperación de las personas con esas energías. Por eso, él consideraba que la acción psicoterapéutica estaba destinada a proponer al paciente el no juzgamiento de estos arquetipos, desculpabilizándolo de sus implicancias personales y articulando su vida psíquica con aquellos que están en juego. Para la psicología analítica, ¿cuál es la característica terapéutica que tenía esta escuela y cuáles sus aportes en relación a la enfermedad mental? Bueno, el método de la psicología analítica es la asociación de palabras junto con medidores psicogalvánicos que utilizaba Jung. Jung dice que la terapia se tiene que proponer como la investigación de la historia personal secreta del paciente, de modo de remitir hacia lo inconsciente, lo inconsciente a través de la asociación, la interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente. La terapia se debía adecuar al paciente y a su individualidad, y la curación debía seguir el ritmo del paciente, y no solo debía seguir el ritmo del paciente, sino que debía surgir del propio paciente de manera natural. La psicoterapia y los análisis, va a decir, son tan distintos como sujetos existan, porque es una psicoterapia para un individuo particular. No puede ser replicada a todos por igual. Cada terapia en este sentido requería un lenguaje distinto y da mucha predominancia a lo individual. De tal manera que él indicaba que no se podía formalizar una estrategia sistemática para todo proceso analítico por igual. Dependía de cada paciente. Los conceptos de transferencia y contratransferencias son tenidos en cuenta por Jung, pero como fenómenos parapsicológicos a nivel
consciente e inconsciente con una vinculación inconsciente entre ambos conceptos. Propuso abandonar la técnica de la atención flotante por una intervención activa del analista. La atención flotante era una técnica de escucha implementada por Freud, en donde la actitud, la atención hacia el paciente que está hablando de lo que le pasa, tenía que ser una actitud neutra, como no esperando determinados contenidos ni interrogando sobre determinados tópicos, sino una especie de actividad basal, neutra, intentando tener la misma capacidad atencional para todo, no dirigiendo propositivamente atención o discurso hacia algún elemento particular, pero para estar listos para que cuando aflorara en el discurso del paciente el inconsciente a través de un lapsus, de una equivocación, de un silencio, de una angustia, el analista pudiera advertir, así como les hago yo, gráficamente, pudiera advertir que allí había un nudo del inconsciente que se estaba asomando y devenía en preconsciente. Bueno, para Jung, esta actitud debía ser modificada, esta estrategia terapéutica técnica, y el analista debía tener una intervención activa y discursiva en la interacción con el analizado. Sobre la superación de los conflictos, propone una visión más realista acerca del final de la terapia. Freud tenía una perspectiva victoriosa de la psicoterapia, indicando algo así que cuando se terminaba el análisis, bueno, la persona ya estaba en una etapa de desarrollo de mucha maduración de su yo y se habían agotado la sintomatología y era posible una cura. Jung va a ser más cauto en esto y va a decir que luego de finalizado el proceso formal del análisis, puede seguir habiendo resoluciones de conflictos que el paciente vaya elaborando ya a solas, en diferido de esta instancia analítica, pero que bueno, se pueda ir llevando a cabo. Bueno, vamos a hablar ahora del psicoanálisis inglés, caracterizado por la figura de Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalista austríaco-británica, por eso tienen las dos banderas. Nace en Viena el 30 de marzo de 1882 y muere en Londres el 22 de septiembre de 1960. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica. Fundó la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Bueno, Melanie Klein va a plantear divergencias con el psicoanálisis ortodoxo, el psicoanálisis freudiano, en tanto conceptos teóricos como en metodología, porque va a implementar una metodología bastante diversa. Ya lo vamos a ver en detalle. Ella hizo un aporte muy importante relacionado con las teorías de las relaciones de objeto. Su mirada se centró en la vinculación que el bebé tenía con su madre y los conflictos se focalizaban en estos vínculos, ya sea que estos vínculos fueran reales o fantaseados. Y acá ustedes escuchan la palabra bebé, que quizás no lo han escuchado mucho antes. Sí, de teorías sexuales infantiles y del infante, pero no del bebé como
posible sujeto de investigación psicoanalítica. Bueno, y esa es una de las grandes innovaciones que ella plantea, el poder aplicar el psicoanálisis a la investigación de la psiquis del infante como método de investigación y como método de intervención. Va a entender el conflicto, ella, de una manera distinta a lo que le entendía Freud. Para ella el conflicto no se trataba de conflictos intrapsíquicos, en el sentido freudiano, sino de las relaciones entre los niños y los objetos de su entorno. La madre y el padre podían ser entendidos como objetos de su entorno, al igual que figuras que representaran sus cuidadores, ¿sí? Critica a la teoría de las pulsiones y entiende esa energía de los impulsos básicos como la agresión y los impulsos destructivos que va a haber en algunos comportamientos de los infantes. Desarrolló las teorías de las posiciones y de las relaciones objetales precoces, aportando la idea de un Edipo temprano, como estructura a partir de la cual era posible atender a las patologías psicológicas. Le dio prioridad al instinto y a la pulsión de muerte. La innovación que les decía en cuanto a la terapéutica es una innovación en cuanto al famoso encuadre psicoanalítico. Dado que trabajaba con niños específicamente, las técnicas de abordaje fueron distintas. Incluyó el juego y allí ustedes habrán escuchado oír de la famosa hora de juego, bueno, como técnica psicoanalítica. Incluyó el dibujo infantil y la intervención espontánea en el trabajo con niños, ¿sí? Ella decía que los niños eran capaces de fantasear y suponer roles a los objetos. Roles de tipo agresividad, ansiedad, angustia, exigencias de control. Propone entonces un Edipo temprano, la presencia de un yo y un superyo precoz, todos responsables de elaborar procesos de armonización entre la fantasía y la realidad. Ella habla de fantasía inconsciente. Para Klein, el yo en sus aspectos inconscientes, es generador de fantasías. ¿Y qué son estas fantasías? Las que generan las relaciones objetales más primitivas. Fantasía y realidad se van a influenciar mutuamente y va a decir que las fantasías inconscientes son las expresiones mentales de esos instintos. El yo se identifica con alguno de los objetos con los que establece relaciones y va a llamar a eso identificación introyectiva. La fantasía inconsciente es el aspecto psicológico del instinto, va a decir Melanie Klein. Estas fantasías son representaciones de la vida psíquica y su complejización que en la vinculación con los objetos del exterior permiten el desarrollo de otros estados de la vida mental. La fantasía inconsciente en la vida psíquica es lo primero que aparece en el niño, dice Melanie Klein, que en contacto con el medio ambiente y la realidad se modifica. La vinculación del niño con el mundo exterior lo pone en contacto con la frustración. ¿Con la frustración de qué? De no poder lograr la consecución de las fantasías en un ambiente de realidad. Hay teorización que ella hace sobre la envidia como un impulso endógeno pero agresivo que el bebé siente desde el comienzo de la vida y que dirige a los objetos con los que se relaciona. Esto va a estar vehiculizado por la pulsión de muerte y ella luego va a elaborar y va a trabajar mucho los conceptos de envidia y de celos. A partir de eso, ella va a establecer dos posiciones. Estas dos posiciones constituyen los polos opuestos entre los cuales oscila la vida psíquica. La vida psíquica es la estructura del aparato psíquico a través de la organización del mundo objetal para Melanie Klein. Estas posiciones, va a decir, se mantienen a lo largo de la vida.
se mantienen, no es que de una fase se pase a otra y no se vuelve, no, se mantienen a lo largo de la vida aumentando o disminuyendo su predominancia en la vida anímica de las personas. Vamos a ver cuáles son estas posiciones. Dos posiciones. La posición esquizoparanoide se forma por objetos parciales. El dominio de la pulsión oral y de una cualidad predominante, la cualidad de bueno o malo. El pecho como primer objeto, el pecho materno. Ustedes habrán escuchado lo del pecho bueno y pecho malo. Esa escisión objetal con dos cualidades que son la antítesis una de otra. En este momento, la relación de objeto es parcial. Hay una escisión y ansiedad que se dan juntas. Esto se manifiesta en los infantes más o menos alrededor de los 3 meses, dice ella, de vida. Aquí los infantes tienen capacidad de disociar el objeto a fin de defenderse de los temores persecutorios. Hay un pecho bueno, que es idealizado, que es el nutritivo, el que da placer, el que satisface las necesidades básicas, y hay un pecho persecutorio que lo enfrenta a la insatisfacción, al temor de no obtener la satisfacción deseada. El yo del niño se protege de la angustia persecutoria con mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? La disociación, la identificación proyectiva, la introyección y la negación. Los invito a repasarlos en el texto que tienen de referencia, porque aquí ya no nos va a dar el tiempo. La posición depresiva. La posición depresiva es en otro momento de la vida del infante e indica el cambio de la relación de objeto parcial a objeto total. Esto ocurre, va a decir ella, entre los 6 meses y los 24 meses. Y es muy importante porque va a implicar la integración de los objetos escindidos. Hay una introyección estable del objeto amado. Las defensas de la posición depresiva, que igual va a tener mecanismos de defensa, son la defensa maníaca, y luego vamos a ver la reparación y el control omnipotente. Bueno, luego tenemos el psicoanálisis norteamericano, el psicoanálisis del yo. Acá vamos a tener los aportes de varios investigadores y analistas, por eso no he elegido una foto en particular para no hacer tan larga esta presentación. Pero bueno, les he dejado la banderita de Estados Unidos como llamativa para que focalicen en esta corriente distinta. El psicoanálisis norteamericano, llamado el psicoanálisis del yo. Como su nombre lo indica, van a ver dónde hace la preponderancia esta corriente. Bueno, surge en los años 30 con motivo de las demandas sociales hacia la psiquiatría y hacia la psicología como nuevo rol profesional, que ya aparecía. Demandas en cuanto a qué? En poder diagnosticar y realizar intervenciones que posibilitaran la solución de situaciones problemáticas, sobre todo de determinados sectores poblacionales. ¿Cuál es el contexto sociohistórico de este momento? Bueno, la posguerra. La Segunda Guerra Mundial. Los procesos migratorios muy relacionados con las guerras, la persecución nazi. Bueno, toda esta situación hizo propicio que intelectuales del viejo continente, como se le dice, de Europa, fueran sobre todo a Norteamérica, a radicar allí, bueno, su familia, a hacer allí foco en su trabajo, buscar un nuevo horizonte. Las universidades norteamericanas estuvieron muy ávidas de receptar a este grupo de intelectuales que llegaba del viejo continente, en procesos migratorios un tanto forzados en algunos casos.
Y a su vez, ustedes recuerdan en la clase anterior que hablamos de cómo Freud había sido invitado por Stanley Hall a divulgar el psicoanálisis en Estados Unidos. Entonces, ya cuando surge el psicoanálisis norteamericano, bueno, habían pasado aproximadamente unos 20 años de que Freud había ido a dar sus conferencias, y también fue en el marco de la asociación todavía con Freud o con el psicoanálisis ortodoxo. Bueno, en este contexto entonces la escuela norteamericana empieza a crecer, pero la escuela norteamericana va a tomar algunos conceptos de la obra de Freud, no todos. Algunos conceptos relacionados con las obras más clásicas, pero sobre todo en donde el concepto del yo es preponderante. Van a buscar los conceptos que respondan mejor a las demandas sociales imperantes en ese momento, sobre todo porque pretendían implementar prácticas dentro del sistema de salud. Por ejemplo, una de estas obras clásicas que les digo es La psicología de las masas y el análisis del yo, es una de las obras que toman como referencia. El psicoanálisis norteamericano tiene entre sus antecedentes el psicoanálisis culturalista, que va a priorizar los aspectos culturales del psicoanálisis. Vamos a tener como representantes de esta línea teórica a Sullivan, Horney, Fromm, Frick Fromm, lo habrán escuchado nombrar. Estos psicoanalistas consideran que la personalidad es producto de la cultura, es así como la revolución que plantean, ¿no? Esta concepción de que la personalidad es producto de la cultura. Por lo tanto, una relectura del psicoanálisis exigía valorar la importancia de la cultura. Los conceptos ortodoxos freudianos no son descartados, pero no son entendidos como determinantes del comportamiento humano. Esto es, las fases de la libido y la importancia de la sexualidad infantil, por ejemplo. La perspectiva cultural de esta línea entiende al complejo de Edipo justamente con esta particularidad cultural y entonces prioriza los vínculos y los factores culturales sobre las determinaciones libidinales y biológicas. El aporte de este concepto está en la capacidad de leer las relaciones interpersonales como la clave para interpretar la naturaleza humana. Los fenómenos del inconsciente no tuvieron la importancia central en la práctica clínica que tuvieron en el psicoanálisis ortodoxo. Entonces, esta línea teórica nueva deja de lado la asociación libre y el análisis de los sueños. No se contrapone, pero no los desarrolla, no los trabaja, no lo consideran prioritario. Sí se opusieron a la dicotomía pulsión de vida, pulsión de muerte, en especial a la determinación de que la pulsión de muerte hace al hombre un ser naturalmente ansioso, con angustias, destructivo, gobernado por la compulsión a la repetición. La perspectiva pesimista que tenía el psicoanálisis ortodoxo del hombre. En cambio, se va a hablar del optimismo norteamericano, interesado en la adaptación del hombre al sistema productivo. La constitución del síntoma va a estar relacionada con entender esta constitución con el énfasis que tienen los factores ambientales para la constitución del síntoma. Los elementos decisivos en la vida de las personas se buscarán en las circunstancias presentes de las personas y no como aquellas que se desencadenaron en el pasado. La conducta neurótica entonces va a ser entendida como el despliegue de estilos
personales producto de impulsos competitivos y autoafirmación. Priorizan lo interpersonal sobre lo intrapersonal. Entendieron que los aspectos del contexto social, económico, cultural y educativo de la patología son parte de la explicación de la sintomatología que presentan los pacientes y por esto deben ser incluidos en la acción terapéutica, ¿sí? Estos aspectos de todos estos contextos. Bueno, en el psicoanálisis del yo vamos a tener entonces algunos representantes sobresalientes, como son, sí, la figura de Rappaport, Erickson, Hartman, entre otros, que crean la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. La psicología, entonces, psicoanalítica del yo, ya propiamente incorpora lo social y lo cultural, pero priorizando siempre el concepto de función y de adaptación. Hay preeminencia, preponderancia de las dimensiones sociales, el eje está en el hombre incorporado al medio social, productivo y cultural. De esta manera, y una de las cosas más importantes que tiene la teoría es que el yo no es considerado como una instancia del aparato psíquico, tal como lo entendía Freud, sino como una organización de las funciones de percepción, de memoria y de motricidad. Ese es un aporte importante que hace Rappaport a esta corriente. De tal manera, y en este contexto, los síntomas eran interpretados en términos de conflicto entre el yo y el superyo, entre los impulsos del ello, del superyo, y el yo, y entre alguna de las instancias y la realidad. La explicación de la dolencia psíquica, entonces, se interpretaba como el debate entre aspectos adaptativos, conscientes, preconscientes y el ambiente. Los aportes de Hartman son los siguientes. Él decía que desde el nacimiento el ser humano cuenta con una dotación de funciones innatas. Esto es, la percepción, la memoria, la motricidad, la capacidad de síntesis, la capacidad de asociación. Y estas funciones innatas van a poder brindar ayuda al yo para resolver los conflictos que se le presenten con el ello y con la realidad. Son estas funciones autónomas la base filogenética de los mecanismos de defensa que utiliza el yo. Estas funciones autónomas son de suma importancia en los procesos de adaptación del yo a la realidad externa. Una persona estará adaptada en función de la armonía entre sus necesidades pulsionales, la realidad y las metas ideales que se propone. Sobre la formación psicoanalítica, ¿qué dicen? ¿Cómo debía ser? Bueno, ellos indican, el psicoanálisis norteamericano, la psicología del yo, habla de que la formación psicoanalítica tiene que tener tres ejes. El análisis personal del analista, la supervisión, el análisis de la supervisión y seminarios de formación permanente. Un concepto muy importante que hasta el día de hoy en esa teoría se utiliza es el concepto de self, como conjunto de representaciones del yo y orientado a una actividad adaptativa, ¿sí? Yo y adaptación. Priorizaron el principio de realidad y del yo como mediatizador por encima de las instancias inconscientes, por encima del principio de placer y del concepto de deseo inconsciente. ¿Qué opinaban acerca de la técnica? La técnica psicoanalítica. Bueno, la Asociación Psicoanalítica Americana, la APA, Asociación Psicoanalítica Americana, no psicológica, sino psicoanalítica, creó una serie de procedimientos bastante específicos, técnicos, estructurados, sistematizados, para que todos sus miembros llevaran a cabo la metodología del psicoanálisis y se consideraba solo válido y aceptable a quienes seguían esos preceptos.
Entonces, sus métodos de tratamiento y entrenamiento se desarrollaban como procesos estandarizados, cuyo objetivo pretendía ofrecer garantías de efectividad de la cura y el control de riesgos para el paciente, evitando los riesgos. Se establecieron entonces estrictos patrones de conducta para el analista frente a la psicoterapia. Entre las cosas que se estructuraron fueron el tiempo que debía durar una sesión, la cantidad de sesiones que debía durar un tratamiento, el uso obligatorio del diván como elemento de trabajo, la distancia social entre el analista y el analizado. Definieron categorías de qué era un paciente analizable. Se descartaron patologías en donde se consideraba que el psicoanálisis no era eficaz para ellas, en cierta medida, por la no analizabilidad de los enfermos con estas patologías. Bueno, y acá llegamos a la última etapa de la clase de hoy, con el psicoanálisis francés de Jacques Lacan. Lo habrán sentido nombrar mucho. Ha sido un médico psiquiatra francés muy, muy prestigioso. Lacan fundó la Escuela Freudiana de París y comenzó su enseñanza de retorno a Freud. Él le llamaba así, retorno a Freud. En aquel momento ya había habido muchas disidencias y él consideraba que había que retomar y releer la obra de Freud y rescatar algunos conceptos importantes. El retorno a Freud y la hipótesis de que el inconsciente freudiano está estructurado como un lenguaje son el eje del psicoanálisis francés, instaurado por Lacan. La teoría lacaniana se vale de la lingüística para el entendimiento de la función de la palabra dentro del psicoanálisis. Para Lacan, el psicoanálisis es la cura por la palabra. ¿Recuerdan la clase pasada que dijimos que el psicoanálisis era la cura de palabra? Y habíamos visto el caso del talking cure en el caso de Ana O y los aportes de Breuer y todo eso. Bueno, acá él va a hacer una distinción semántica importante y va a decir que es la cura por la palabra. El significante tiene una primacía sobre el significado. El significante es la palabra, ¿sí? El significado es el concepto, es lo que significa. Bueno, Lacan va a decir que el significante es capaz de crear por sus permutaciones el significado. Y puede ser un significado diferente. Él va a decir que los significantes no están unidos unívocamente, o sea, de manera exclusiva, con determinados significantes. Y él se va a valer mucho de los conceptos y de los procesos psíquicos de condensación y desplazamiento, que va a entender un isomorfismo con la metáfora y la metonimia, ahí está. Bueno, son conceptos que ya habíamos visto en la clase pasada, pero que son conceptos de Freud, pero que lo hemos visto en ocasión de la interpretación de los sueños, pero que son conceptos que Lacan va a retomar y los va a entender en la relación lingüística y retórica del lenguaje y la importancia que el lenguaje tiene en el psicoanálisis. Bueno, va a hablar del estadio del espejo, va a decir el niño, ¿cuándo es el estadio del espejo? Cuando el niño logra ver su figura en el espejo y reacciona con asombro y con alegría. Esto ocurre entre los 6 y los 18 meses. Es la identificación primaria con una imagen, va a decir Lacan. Lacan habla del nudo entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. La constitución subjetiva del individuo se organiza mediante
el entrelazamiento de estos tres registros: imaginario, simbólico y real. El registro de lo imaginario se da con la fase del espejo. La fase del espejo otorgará al sujeto la posibilidad de concebirse como una unidad, a imagen y semejanza de un otro especular. El otro especular es la imagen que se me refleja en el espejo. Registro de lo simbólico es cuando ya interviene el mundo de la palabra, del lenguaje, cuando el infante adquiere la habilidad de utilizar el lenguaje y puede materializar su deseo mediante el discurso. Y el registro de lo real remite a aquello reprimido originalmente. Es el conjunto de representaciones que jamás podrán hacerse conscientes. Irrumpe a través de los fenómenos del inconsciente. Bueno, sobre el dispositivo psicoanalítico lacaniano, Lacan se enfrenta mucho a la estructura creada por la APA, por la Asociación Psicoanalista Americana, en lo referente a la clínica. Critica los procedimientos implementados, estos procedimientos absolutamente estandarizados, sistematizados, rígidos. Dice que el retorno a Freud no implica repetir como loro, sino implica una relectura y que cada analista debe reinventar el psicoanálisis. La clínica lacaniana intenta trabajar el lugar de la ignorancia en el saber del paciente para que así pueda inscribirse lo nuevo, dice Lacan. En el saber analítico, la respuesta no se recibe del otro. Atiendan que está puesto otro con mayúscula, sino que se construye con otro. A veces ese otro, ese gran otro, es el analista. A veces no. A veces solo es una figura de referencia. Este otro causa y orienta, pero que cada uno tiene que construir, ¿sí? El paciente y el analista en esta construcción con el otro. El otro es con mayúscula porque es entendido como el gran otro, como el sujeto del supuesto saber, como la figura de autoridad. ¿Sí? No es el otro distinto a mí, sino es el otro que es la referencia a quien voy a, que puede estar representada en una persona de autoridad o puede ser una institución también. Bueno, estoy entrando en conceptos que todavía no ven, pero quiero intentar que más o menos, quiero intentar al menos ser clara en esta terminología que utiliza Lacan, que por supuesto se desprenden de conceptos muy complejos que no tenemos en este momento la ocasión de ver. Bueno, en este contexto del análisis, de la técnica psicoanalítica como modo de intervención, Lacan va a decir que el analista no interroga al sujeto, sino que interviene a través del fenómeno de la transferencia. Coloquialmente, el psicoanálisis lacaniano es muy conocido porque es un espacio psicoterapéutico de muchos silencios por parte del analista. Entonces, bueno, Lacan va a decir que lo que está en juego acá no es la palabra del analista, no es lo que el analista pueda decir, sino lo que el analizado tiene para decir y actuar en relación a la transferencia con su analista. Para el análisis lacaniano, entonces, el dispositivo no tiene como objetivo generar un saber dado, que un paciente no podría decirnos aquello que no sabe, simplemente. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Voy a dejar de compartirles. Los espero mañana en la tutoría. Lean el material
del artículo que tienen ahí escrito de la profesora Altamirano, y los veo en la tutoría por si tienen dudas para que podamos resolverlas. Que tengan una bonita jornada.